Y ahora vamos a compartir con ustedes un informe de cuentas nacionales del Banco Central del Uruguay. Este es el informe que hemos preparado para ustedes. Es una presentación de Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. De acuerdo a los datos divulgados este lunes en su informe trimestral de cuentas nacionales del Banco Central del Uruguay, la economía creció 4% en el primer trimestre de 2015 en relación al mismo periodo del año anterior, principalmente por el desempeño positivo de las actividades de industrias manufactureras, transporte, almacenamiento y comunicaciones, y suministro de electricidad, gas y agua. En términos desestacionalizados, la actividad creció 0.6% con relación al trimestre inmediato anterior. La demanda interna, medida en términos de volumen, creció en comparación con igual trimestre del año anterior, debido tanto al aumento registrado en el gasto de consumo final como en la formación bruta de capital. Las exportaciones presentaron un aumento en volumen físico respecto a igual trimestre del año anterior de 5%, mientras que las importaciones crecieron a una tasa interanual de 0.8%. Estos comportamientos determinaron que en el primer trimestre de 2015 se registrara un menor saldo neto negativo en el volumen físico de las transacciones de bienes y servicios con el exterior respecto a igual trimestre del año pasado. El crecimiento del 0.6% del PIB en términos desestacionalizados en relación con el trimestre inmediato anterior obedeció al desempeño positivo de comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles y suministro de electricidad, gas y agua, que fue parcialmente compensado por las tasas negativas de los sectores industrias manufactureras y construcción. La mayoría de los sectores registraron mayor actividad en el primer trimestre del año, con excepción de la construcción, destacándose las incidencias positivas de las industrias manufactureras por el crecimiento en las ramas exportadoras y del transporte, almacenamiento y comunicaciones debido al desempeño positivo de las telecomunicaciones. Concretamente, en el sector de transportes, almacenamiento y comunicaciones, se incrementó su valor agregado en 6.1% como resultado de la expansión en la actividad de comunicaciones y en menor medida del crecimiento de transporte y almacenamiento. En las telecomunicaciones se destacan, al igual que en trimestres anteriores, las altas tasas de crecimiento en los servicios de transmisión de datos. En la actividad de transporte y almacenamiento, las tasas positivas se derivan del incremento de los servicios complementarios y auxiliares de transporte, debido al aumento de la actividad de comercio con el exterior. Y también en esta entrega vamos a compartir con ustedes la charla que mantuvimos con Eduardo Blasina, hablando precisamente de uno de los cultivos que ha tenido variables en los últimos años por distintas coyunturas nacionales y regionales, como es el trigo. Precisamente está hablando Blasina de la baja en la intención de siembra de los productores y al mismo tiempo habla sobre el déficit hídrico que tiene el territorio nacional, coyunturas de la agricultura que redundan en la cadena. Lo escuchamos. De pique en trigo lo que vamos a tener es una baja de área importante. Venimos de cerca de 400.000 hectáreas el año pasado y veníamos de una superficie todavía mayor. Hay dos factores que llevaron a los productores a reducir la intención de siembra. Por un lado, un precio que no se espera muy lejos de los $200, 180, $200, que lleva a que los márgenes esperables para el cultivo sean muy ajustados con una cosecha normal. Un segundo factor es que en el Océano Pacífico hay una situación niño, lo cual lleva a que en teoría tengamos una primavera muy lluviosa, lo cual para el trigo significa un riesgo muy importante. Podríamos agregar un tercer factor que también tiene que ver con el clima, porque a pesar de que el Niño deberá traer lluvias, eso recién sucedería en la primavera y ahora estamos ya avanzada en la fecha de siembra y con muy poca agua en toda la mitad sur del territorio uruguayo. Por lo tanto, cabe esperar una reducción fuerte del área de esas 400.000 hectáreas a unas 250.000 aproximadamente, si se normaliza el panorama de lluvias,
porque hay cultivos que no se terminaron de sembrar, hay cultivos que se sembraron y están amenazados. Así que sí, yo creo que vamos a tener por primera vez en mucho tiempo una zafra de trigo que va a estar muy cerca del consumo de Uruguay, que son unas 500.000 toneladas. Y bueno, eso ciertamente va a significar un desafío en términos de baja en el volumen de grano transportado. ¿Cómo es que en definitiva ha afectado la sequía o el déficit hídrico y en función a su vez de lo que han sido las medidas del gobierno? Yo creo que está afectando mucho en toda la mitad sur del territorio uruguayo. Creo que el sector posiblemente más complicado es el sector lechero, que está por un lado enfrentando una posible caída de la producción, por otro lado haciendo un uso muy grande de reservas que habitualmente se usan en julio, agosto, cuando es lo más duro del invierno, y se han tenido que utilizar ya en buena parte cuando todavía no ingresamos en la fase más fría del año. Y además en un contexto de baja de precio de la leche, entonces al productor lechero se le junta todo, se le junta un momento muy incierto en términos de mercados, con algunas plantas industriales que están reduciendo su recepción de leche, siendo un rubro que precisa mucho del agua, de las praderas, de los verdeos, muchas zonas en las que las praderas y los verdeos no han funcionado, y entonces hay que estar haciendo un uso de reservas que plantea alguna incertidumbre sobre cómo se van a alimentar esos rodeos sobre el final del invierno. Afecta también a los productores ganaderos, naturalmente, que se ven obligados a bajar carga. Creo que ahí la exportación de ganado en pie ha ayudado mucho a que eso se lleve adelante sin grandes variaciones de precios, pero evidentemente para los productores de la mitad sur de Uruguay los índices de preñez van a ser bajos, y las vacas que logren parir van a enfrentar un amamantamiento de esos terneros en una condición corporal que va a ser mucho más baja de la que hubiera sido sin sequía. Por lo tanto, la preñez del próximo entore, que es sobre el final del año, está bastante amenazada. O sea, ahí podemos tener una reducción de mediano plazo en la oferta de terneros. Y en el sector arrocero hay preocupación porque si no se llenan las reservas, el área puede bajar. Más allá de que ellos también tienen problemas de mercado, yo creo que hay una situación bastante paralela entre el sector lechero y el arrocero, que son dos sectores muy sofisticados, que tienen muy buenas productividades, que tienen muy buenos productos reconocidos en el mundo, pero que la producción lechera que entraba con muy buenos precios en Venezuela no está entrando más, la producción arrocera que entraba con muy buenos precios en Irak no está entrando más, y entonces se une un momento difícil en lo climático con un momento difícil en lo comercial. En arroz y en lácteos es donde yo veo el panorama más complejo. En la ganadería, el uso de raciones me parece que puede ir amortiguando. Hay un problema de aguadas muy serio, pero yo creo que en la ganadería la estabilidad de precios puede llevar a que la situación se atempere un poco. Así que, bueno, es un problema principalmente en la mitad sur de Uruguay, ¿no? Parece un país realmente partido en dos. En la mitad norte, afortunadamente, con algunas lluvias que han llegado en el este, la situación se ha prácticamente normalizado, y en el vértice norte está normal, pero en el sur es un escenario complicado, parejo, pero que puede generar una caída de producción importante y un aumento de costos importante en lechería y una caída de área fuerte en arroz. Nosotros hemos planteado que vienen 2 años difíciles, estamos terminando el primer semestre de ese periodo complicado, con las complicaciones que estaban previstas en cierta manera, con el agregado del factor clima, pero el agro no creció porque hay una agricultura que está en retroceso y va a seguir en retroceso, y hay una ganadería que tiene un volumen de actividad que es bastante constante. Entonces, entre lo que cae lechería y agricultura y lo que sube forestación, mantiene una lógica de equilibrio en el sector agropecuario. Nosotros lo que hemos planteado en nuestra publicación anual es que vienen 2 años difíciles. Esto, si lo dijéramos en términos basquetbolísticos, estamos terminando el primer cuarto de este partido muy difícil, y creemos que nos quedan 3 semestres más para pasar, que van a ser muy complicados. ¿Por qué creemos que esto es más aproximadamente 2 años? Porque luego
por un lado, internamente el tipo de cambio nos va a ir haciendo más competitivos, nosotros creemos que el dólar va a seguir subiendo más que la inflación, y por otro lado, esta baja de precios no es un fenómeno uruguayo, es un fenómeno global que va a llevar a que haya recortes en la producción en distintos lugares, y el agro no tiene un problema de demanda, no es que la gente está rechazando ni la carne, ni los quesos, ni los lácteos en general, simplemente lo que es una situación de sobreoferta que va a llevar un tiempo bastante prolongado a ajustar. La va a ajustar Uruguay bajando área, la van a ajustar otros productores bajando área, y va a haber que esperar hasta el 2017, entendemos nosotros, para ver un mercado ya más nítidamente cambiando de dirección, con un dólar para 2017 que va a estar arriba de 30 pesos, y entonces nosotros creemos que hay que centrarse en una mirada cíclica y estratégica. Vienen 2 años difíciles, estamos terminando un primer semestre, no va a venir la recuperación de la noche a la mañana, y dentro de ese panorama la carne vacuna y la carne ovina, así como la forestación, van a ser los sectores más estables de los cuales agarrarse, entre comillas, para decir, bueno, capaz que tengo que bajar un poco el área agrícola y hacer una ganadería intensiva en esas áreas que quedan, de modo de hacer un énfasis en los rubros estables respecto a los rubros que sabemos que soja, maíz, trigo, arroz seguramente van a estar con precios que van a ser flojos, sobre todo soja, maíz, trigo. Yo creo que tienen 2015 y 2016 situación de precios bastante acotados. En el arroz, si la situación en Irak de guerra civil se resuelve a favor del gobierno, y si en Irán se produce un levantamiento de las sanciones que tiene Occidente puestas a Irán por su programa nuclear, yo creo que el arroz puede tener un repunte interesante. Se tienen que dar esos dos factores, que son factores muy políticos de muy difícil predicción. Pero en soja, maíz, trigo vamos a tener una situación de sobreabastecimiento por lo menos hasta entrada 2016, y bueno, ahí creo que es la ganadería la que tiene que llevar a soportar ese periodo, y creo yo que hay que tratar de evitar las visiones que se vuelvan catastrofistas. O sea, bueno, esto es un ciclo adverso, hay que cruzarlo. Uruguay ha conquistado un posicionamiento y una estabilidad. Crecer al 4% hoy como economía sigue siendo destacable. El mercado interno en muchos casos ayuda, en el caso de los lácteos en particular, en el caso de la carne también. Y cruzado este año y medio que queda difícil, yo creo que el agro va a volver a retomar la pujanza, el dinamismo, y las cuentas van a empezar a cerrar más claramente de nuevo. Y así, amigos, llegamos al final. Vamos a hacer un alto en este mojón de la información para el sector transportista y también agropecuario y la economía nacional, para dar paso a otros programas aquí en la pantalla de su canal. Nos reencontramos en nuestra próxima entrega de Transporte y Logística, cuando ustedes lo decidan. Hasta entonces.